No hay salud sin salud mental. Continuamos en Humanamente. Existe, lo sé. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Hoy es miércoles 14 de septiembre del 2022, a punto de gritar Viva México. Así es que si van a gritar mañana, háganlo con precaución. Bienvenidos a Humanamente, donde estamos abriendo mentes, cerrando estigmas. Hoy tenemos un programa muy interesante. Tuvimos un imponderable, por eso entramos ya al aire a esta hora, pero ya estamos listos para platicar de lo que tenemos que ver hoy. Antes de darle la bienvenida, me presento, Manuel Alcalá. Les quiero dar unos avisos. Ya tenemos nuevo teléfono en Humanamente. Si gustan anotarlo, es para WhatsApp, donde ya saben, ese tipo de WhatsApps empresariales, donde ustedes marcan y les contestamos toda la información que ustedes necesitan. El nuevo teléfono de WhatsApp de Humanamente es el 33 29 21 38 63. Lo digo de nuevo, WhatsApp de Humanamente, 33 29 21 38 63. Y recuerden que estamos en nuestras instalaciones ahí en Aurelio Ortega 531, Colonia Maestros, en Zapopan, a 2 cuadras del Zoológico Fantasía. Y también les quiero decir que tenemos un curso, el taller de control del estrés y las emociones. Entonces, por favor, si quieren pedir información, hay que marcar el WhatsApp 33 29 21 38 63. Este curso de control del estrés y las emociones van a ser 4 sesiones de 1 hora 20 minutos y será presencial ahí en nuestras instalaciones los miércoles de 6:30 a 8. Entonces, por favor, pidan informes, ahí los van a atender con mucho gusto para que ustedes se puedan inscribir. Y ahorita vamos a iniciar nuestro programa. Tenemos un tema muy bueno que se llama Crianza en el espectro autista, para lo cual la experta invitada del día de hoy es Vanessa Mendoza. Vanessa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te quieres presentar, por favor? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Si eres tan amable. No sé si sea una experta. Soy licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara. Sí. Y soy mamá de una niña dentro del espectro autista de 8 años. 8 años, pues claro que eres experta, pues lo estás viviendo día a día, ¿no? Lo vivimos día a día. Perfecto, sí. Bienvenida. Gracias. ¿Nos puedes platicar un poco que la primera pregunta, cuando yo leí el título decía TEA, yo no sé qué es un TEA. Digo, para los radioescuchas, ¿nos quieres explicar, por favor? Pues TEA es la abreviatura de trastorno del espectro autista. Y ha cambiado, ¿no? Ahorita se habla también de SEA, condición del espectro autista. Y pues la palabra espectro es lo que aquí suena un poco. Nos saca de onda, digo, los que somos escuchantes pues de esto, que es, platícanos, por favor. Pues se le llama espectro por la amplitud que tiene la condición. Sí. Y no existen dos autistas iguales y hay gran cantidad de características que llevan las personas, entonces por eso se habla que es un espectro, porque es totalmente amplio y totalmente pues no sé, ¿no? Variante, ¿no? Sí, pues, obviamente las preguntas que haríamos es ¿solamente a los niños les da a los varones, a las mujeres, que sepas? Es una condición que nos acompaña toda la vida, o sea, una persona autista no se le va a quitar el autismo, y hay muchísimos niveles o muchísimas características, y hay unas que son muy sutiles y hay otras personas que tienen unas que tienen algunas características sin entrar en una discapacidad, ¿no? Las características que más engloban esta condición tienen dificultades en la integración sensorial, tienen dificultades en el lenguaje y comunicación y sociabilidad. O sea, por lo que hemos visto, leído, incluso ya ves las películas o los libros, ¿la persona autista es callada, retraída, introvertida en general o...?
Pues, digo, o este tipo que nos presentan en el espíritu. Claro. O, es muy interesante porque hay mucho estigma alrededor de, entonces, o nos imaginamos al Asperger, que es súper inteligente y que es un genio que está súper clavado en alguna ciencia específica, o aquel que está en su mundo, que no realmente está más presente que nada, ¿no? Pero sí tienen características diferentes. Hay unos que te pueden decir el diálogo completo de una película, pero no pueden tener comunicación de decir, me pasas un vaso con agua, ¿no? Entonces, por eso la palabra espectro, ¿no? Claro. Porque cada uno es... Y me llama la atención porque dijiste condición, o sea, los niños, en este caso, pues, ¿tu hija se llama? Atzin. Atzin, ¿qué significa? Agüita en náhuatl. Ah, qué bonito. Agüita en náhuatl. Muy bien. Saludos. Saludos. Entonces, una condición, y lo que decías, no necesariamente hay dos autistas iguales. Sí, no. O sea, tiene que ver con la característica, en este caso, del ser humano que tiene esa condición. Sí. Muy bien. Yo como padre de familia, ¿cómo sé, según tu experiencia, padre de familia, que los que nos escuchan, si mi hijo es autista, que antes de ir al doctor o antes de que un profesional lo vea, ¿cómo se puede saber, se puede detectar? Sí, hay muchos focos rojos. A ver, sí. A veces las personas, a nadie le importa el autismo hasta que nos toca. Entonces, a ver, repite esa frase, por favor. A nadie le importa el autismo hasta que toca a nuestra familia, casa, claro. ¿no? Entonces, yo pienso como mamá que la mayoría sabemos que algo sucede con nuestro hijo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es algo que se da mucho. El niño tiene un desarrollo normal, se sienta, camina, habla, baila, canta, todo muy bien, y de repente algo pasa. Y entonces el lenguaje es un proceso que no tiene retroceso. Okay. En el caso del autismo, creciendo. Sí. Entonces ahí empecé a ver como foquitos rojos. Tienen intereses como muy específicos, ¿no? No ven el juego simbólico, eso es algo importantísimo. Un niño que no juega, aguas. Y eso empezó a tener retrocesos, y pues como psicóloga en mi caso doble fue como, profesión, ¿verdad? Psicóloga y mamá. Sí, o sea, sí fue pues un momento como muy angustiante porque sabía lo que estaba pasando, y entonces antes de volverme loca empecé a hacer un diario y empecé a registrar día con día lo que pasaba con mi hija. Al momento que yo fui con un profesionista, yo ya sabía lo que estaba pasando, pero en el transcurso de estos 8 años han llegado muchísimas mamás quebradas, y es como si fuera lo más trágico que ha pasado, y realmente el autismo no es una tragedia. Lo que es una tragedia es la desinformación. Entonces, por eso es importante hablar de autismo, que las mamás identifiquen desde los primeros signos que algo está pasando con su hijo, y que también ellos se preparen, se informen, se empoderen, porque al final de cuentas las mamás somos las que sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Cuando tiene 2 años y el niño no habla, pues hay que ver, puede pasar muchísimas cosas, pero sí hay que... Muchos factores pueden ser, un niño que no juega, un niño que no se interese por otros niños, un niño que no juega con el carrito, sino que se queda con la ruedita, ¿no? Como que hay varias características que nos alertan, y pues a veces el miedo paraliza, pero paraliza por desinformación. Entonces, por eso a veces a mí me causaba un poco de conflicto cacarear tanto de mi hija y hablar aquí y allá, pero creo que es muy importante, porque a las mamás muchas veces, la maternidad es complicada, la maternidad es un proceso muy solitario y es un proceso crudo hasta cierto punto. Cuando tenemos un niño neurodivergente y sale del molde, mucho más.
Entonces, hay que apoyarnos entre mamás, hay que sostener a las mamás y hay que hablar de autismo, porque hay muchísimo que trabajar, aún en instancias de salud mental, que no quiero quemar a ninguna. Hemos pasado por cada cosa y por cada, pues por muchas injusticias, porque estos niños necesitan adecuaciones especiales y no sabemos cómo hacerlas. No hay infraestructura, etcétera. Sí, son de las preguntas que que tengo. vienen. No, qué bueno que nos comentas. Una pregunta, ¿vamos bien? Sí, ¿verdad? Una pregunta, perdón, y saludé a Fabián al aire, gracias. Fabián Pelayo nos ayuda acá en los controles. ¿Se hereda o cómo digo, sin ser indiscretos en el caso de tu caso particular, pero el autismo en sí se hereda? ¿Hay como alguna en todo, causa? es el enigma de la ciencia, muy interesante. O sea, sacaste la lotería con tu bebé. Me saqué la lotería, pero, sí. o sea, estadísticamente las cifras en autismo vienen subiendo durísimo y es más del doble de todas las demás discapacidades juntas y va en aumento. Entonces, sí hay factores ambientales, obviamente, que no podemos negar. Y en mi caso, por ejemplo, yo era como, no conocemos a nadie. Pero resulta ser que varios primos empiezan a tener bebés que también tienen o rasgos autistas o el diagnóstico. O sea, cuando tocas el tema ya empiezan a levantar la mano. Yo también un primo. Sí, yo, o sea, desde el principio yo lo supe antes de los 2 años, yo lo gritaba porque era importante, ¿no? Para mí como tener esta información, saber. Sí. Y entonces se acercaba mucha gente a mí a decirlo, y pues sí, pues de parte de mi pareja y de parte mía, sí hay genes por ahí que pero conjugan, ¿no? Es directo, sino es una parte de la mezcla, ¿no? De la persona. Es una, una predisposición. Una predisposición. Y también hace poquito leía un libro muy interesante que se llama una tribu propia, en donde hablaba la estadística de hijos autistas en papás ingenieros en computación. O sea, muy interesante. Y pues su papá sí es un computín de tiempo completo. Entonces pues está altísima. Y también él, ahora que pues el home office que con la pandemia que con la pandemia y también delatan un poco la dinámica familiar que hay, pues se dan cuenta de los grititos y estas características en nuestra hija, y pues también muchísimos compañeros de él resultaba que eran padres neurodivergentes. No asustes a los ingenieros en computación. Pues no, pero a lo mejor son rasgos que tienen que los hacen. Esa es una característica, por decir. Sí, y el autismo no es una tragedia. Es multifactorial, no es una tragedia. Pero dijiste, la tragedia es no informarnos. La tragedia es la desinformación. Claro. Y la ignorancia. Y va el comercial de Humanamente, es lo que hacemos con las personas o los que tenemos familiares que viven con esas condiciones mentales. Claro. Si no nos psicoinformamos, o si no nos infoeducamos, lo primero en los cursos de familia es el miedo. Claro. Pero el miedo a no saber. Claro. Entonces, por eso checa muy bien, y qué bueno que viniste, porque para que nos ayudes a entender esa parte. Juntos, sí, claro. Te voy a preguntar, así como en Humanamente tenemos cursos de familia a familia, que el que me ayuda no es un psiquiatra, el que me ayuda es un familiar que ya pasó por ese proceso. Tú, por lo que mencionas, ¿estás en alguna asociación de autistas, de mamás, familias o algo así? ¿O te mueves con grupos de este tipo? Pues más o menos. Sí. Pues tú platícanos. Hay las redes sociales son una maravilla porque abren la posibilidad de estar cercano a activistas de todo el mundo. O sea, terapeutas y papás. Es muy bonito porque, en estos 8 años me he acercado a muchas asociaciones o a muchas instituciones que se dedican a personas con autismo, y la mayoría son creadas por papás que no encontraban posibilidades de educación o de terapias, y entonces formaban sus asociaciones. ¿Son particulares, privadas? ¿Son privadas? Y algunas asociaciones civiles, pues. Sí, por eso, pero
son los que lo viven. Son iniciativas de no papás. No hay de parte de instancias públicas, es el comercial. A mí no me ha tocado. No, si vives aquí en Guadalajara, ¿no? Sí, Entonces no te ha tocado es porque no hay, me imagino que las has buscado. Está el DIF, que son... ¿Hay algún departamento del DIF? Es un centro de autismo muy grande en el DIF, pero sí tiene una lista de espera bastante grande. Y bueno, pues buscando opciones, sí me he encontrado con no precisamente de autismo, pero sí con discapacidad. Entonces las que comprenden a las mamás son otras mamás, y las que levantan a las mamás son otras mamás, ¿no? Como Entonces, cuando alguien te pide ayuda, consejo o algo. Claro, fíjate que, o sea, no sé por qué de repente llegan 3 mamás que acaban de recibir el diagnóstico y que tienen el corazón roto y así, pues siempre voy a estar para ellas, ¿no? Entonces, que el cafecito, que el ir al parquecito, y sí he intentado hacer estos grupos de ayuda mutua, de apoyarnos y así. No se ha concretado como tal, porque también pues todas, o sea, somos Uber de nuestros hijos y andamos, sí, claro. O sea, un niño con alta demanda pues necesita un cuidador de tiempo completo, y nuestra agenda está... Sí, está supeditada a ellos. Ajá. ¿Ellos pueden llegar a manejarse por sí mismos? Algunos sí, otros no, ajá, dependiendo del grado, y también pues obviamente la intervención que se tenga, el apoyo. Es como esta visión constructivista de que para levantar algo se ponen diferentes andamios, y cuando se levanta pues se van quitando poco a poco las ayudas. Entonces pues sí se puede, pero definitivamente sí necesita una tribu que sostenga y un proyecto de vida desde chiquito en vista a un adulto independiente. ¿Hay adultos independientes autistas? Sí conozco algunos, y otros que te digo son rasgos, ¿no? Ok. ¿Son funcionales, autónomos, pues? Algunos sí. Es estas redes sociales que nos permite tener contacto, y este trabajo increíble de autistas hablantes que están gritando por su derecho y por muchísimos muchísimas años de violencia capacitista que han pasado, ¿no? De que no se te note y tienes que hablar y tienes que no. Represión. Ajá, o sea, sí hay muchas prácticas muy violentas, antiprácticas, ¿no? Sí. Antiprácticas. Sí, todavía en los 80s los amarraban, todavía en pueblitos los esconden. Sí, no puedo decir eso, que tengo un familiar así, ¿verdad? Ajá. No era bien visto socialmente. No, entonces pues los autistas hablantes han hecho un papel muy increíble por darle voz a los autistas no hablantes. Claro. Y las redes sociales nos permiten estar cerca, y pues sí tengo amigas mamás que estamos en el mismo camino y que también aprendemos juntas, y que también me levantan cuando se necesita. Ajá. Cuando es lunes y no te quieres ni levantar a trabajar. Claro. Ajá. No, muy bien. Lo que hacemos en Humanamente pues es precisamente eso, ¿no? Ayudarnos de familia a familia. La ventaja, pues acá se va estructurando, y pues hay mucho voluntario, ¿no? Y gracias a ellos, saludos a los voluntarios de Humanamente, pues se está dando esa estructura para recibir a las personas y poderlas ayudar. Me llama la atención, hace ratito mencionaste, ¿el autista tiene que estar diagnosticado oficialmente de parte de que un psiquiatra o psicólogo, o si hay un documento donde ¿quién lo examina? ¿Un doctor médico general, un psiquiatra? O sea, ¿quién determina? Puede ser un neurólogo, puede ser un psicólogo especialista en autismo, y o un psiquiatra, o un poquito psiquiatra. Ellos dicen, esta persona o este niño tiene este diagnóstico. Sí, porque hay muchos que reciben su diagnóstico tardío después de pasar por diagnósticos falsos de que tienes esquizofrenia, de que tienen pasan un calvario, de que piensan de que algo está súper mal con ellos, de que no pueden mantenerse a un trabajo, o que no, y realmente pues es una condición que los acompaña, y
me ha tocado también casos de adultos de que a los 40 años reciben su diagnóstico, pues les da muchísima paz saber que ahora entiendo esto, todo. ¿verdad? Sí, claro. Igual el entorno familiar, ¿verdad? Sí, Era claro, eso. claro. Entonces, pues hay que hablar de autismo para que, Sí. para dignificar las diferencias. Muy bien. Yo que soy, los que nos escuchan, que son papás o cuidadores de un niño, de un familiar con condición de autista, ¿cómo me puedo preparar? Híjole. Sí, no, bueno, pues como dices, ya me tocó la lotería, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? A mí me costó mucho trabajo entenderlo, ¿no? Sí. Que lo más importante es trabajar, o sea, en este caso, mamás, es no olvidarte de ti mismo, ¿no? Como persona, y seguir con tus proyectos y seguir con tus sueños y enseñarle con tu ejemplo a tu hijo lo que es el amor propio, el bienestar, el autocuidado, que nos cuesta mucho trabajo. A mí, yo me volqué en mi hija, me volví loca por mi hija. ¿Dejaste tus proyectos a un lado? Dejé todo a un lado, ni siquiera dormía, bajé 10 kilos, o sea, me pasaba todo el tiempo viendo qué es lo mejor para ella, entonces lo mejor es una dieta gluten free, sin azúcar, y entonces voy a ser la mejor cocinera de comida healthy, y así todo el tiempo estaba girando alrededor de ella, ¿no? Entonces, pasa a veces lo contrario, que las mamás se tiran en un mar de lágrimas y entran en un duelo y en una nube gris en frente de su hijo, ¿no? Entonces no nos damos cuenta el daño tan terrible el mensaje que le trae. El mensaje, una huella de rechazo terrible. Entonces, pues no, también respeto hacia tu hijo, ¿no? Pero también empezando el respeto hacia ti mismo, porque ¿cómo le vas a decir a tu hijo que se acepte y se quiera si tú te abandonas a ti por eso, ¿no? Entonces, a mí me costó muchísimo trabajo eso, ¿no? Y hasta que dije, yo también me tengo que alimentar tan bonito y tratar tan bonito y hablarme tan bonito como le hablo a mi hija, ¿no? ¿Por qué? Pues ella me está viendo. ¿Cómo le voy a decir eres valiosísima si su mamá nos está dando el amor a sí misma, ¿no? Entonces, sí creo que es importante no abandonarse, darse su tiempo, pedirle a las personas más cercanas que cuando lo necesiten, entren al quite para poder liberar el estrés, hacer lo que uno quiere, porque es una tarea. La maternidad es complicada, ¿no? Es un mar, es un tsunami que no para. En la neurodiversidad es más complicada. Yo siento que tengo 8 hijos y que todo me cuesta mucho más trabajo, ¿no? Entonces sí creo que lo más importante como cuidador, como padres, es eso, atenderse a sí mismo, no olvidarse de sí mismo y dar el ejemplo de amor y aceptación y de bienestar con el ejemplo de sus hijos. ¿Cómo rompiste? Porque dices que estabas tú abandonada. ¿Algo te llamó la atención? Todo, ¿no? Se me tronó la calabaza. Tengo una enfermedad autoinmune, me puse súper mal, o sea, en verdad. ¿Alguna ayuda externa? ¿Alguien te dijo, oye, Vanessa, haz esto? Pues, mi cuerpo fue como... Te mandó las señales, aguas, porque... o sea, ¿de qué te sirve llevarla a las mejores terapias? Sí, o, si tú no estás cuidándote. Si en una de estas la vida es frágil y tienes que empezar por ti, ¿no? Entonces sí, el año pasado fue como muy determinante, la pandemia, a todos nos pegó. A todos nos sacudió a todos. Sí, entonces sí fue como que ya lo había estado como equilibrando un poco, mi vida con mi maternidad. Sí. Y creo que el año pasado todo fluyó y creo que ya lo llevé a una praxis diaria, ¿no? Y hoy Felice. Pues me siento mucho mejor. Claro, me siento lista. Y lo transmites, pues. Y está muy es la tercera vez que hablo en el radio y es muy interesante este proceso de escucharme. Ahorita te vamos a seguir escuchando porque vamos a hacer un corte. Perfecto. Si tienen preguntas para la licenciada Vanessa Mendoza, psicóloga y mamá de Atsin,
agüita. Muy bonito, no, me llamó la atención. Pueden hacer sus preguntas al WhatsApp 333-156-0202. Regresamos a Humanamente. Gracias. Porque te quiero, me informo y te cuido. Volvemos en unos momentos con Humanamente. Abrimos mentes. Jalisco Radio. Humanamente. Seguimos. Bien, gracias Fabián. Regresamos de nuestro corte y continuamos con la licenciada Vanessa Mendoza. ¿Está correcto? Está correcto. Ya está ¿cómo se llama? Hace verso. Vanessa Mendoza. No. Vanessa, seguimos platicando de lo que es el espectro autista, ¿está correcto? Bueno, la C es de condición. Condición. Sí, también nos enseñan en Inhumanamente que más que enfermedad es condición. Y tenemos que dar el brinco al estigma, porque Sí. tú lo has vivido. Sí. Sobre todo lo vives en casa. Entonces, ¿cómo le hacemos para quitar el estigma? Para que los radioescuchas nos identifiquen. Híjoles, con mucha información y con muchísimo respeto, empezando por las familias, por los cuidadores. Las escuelas también es todo un rollo porque se habla mucho de inclusión aquí y allá. Pero pues sí, híjoles, en mi experiencia la inclusión es para quien pueda pagarla y pueda hacer adecuaciones porque está terrible, ¿no? ¿Necesita un chico autista o profesor especial? O, bueno, no sé si la palabra profesor o proceso especial. Sí necesita adecuaciones y en los chicos, algunos que tienen mayores retos sensoriales o de comunicación o fisiológicos, se usa la estrategia de un monitor o maestro sombra, que es un psicólogo en educación o un licenciado en educación especial, que se avienta con ellos la jornada entera en la escuela para hacer adecuaciones y que pueda estar en el grupo, ¿no? ¿Qué significa sombra? ¿Que esté pegado? Esté pegado a ellos. O sea, es literalmente la sombra del chico. Es la sombra del chico, ¿no? Dentro de la escuela, entonces se necesita todo un equipo que trabaje en conjunto, el maestro y a lo mejor un psicólogo que haga unas adecuaciones curriculares con objetivos alcanzables para el niño. Traje a la medida, ¿verdad? Para el caso de cada chico. Sí. Y pues bueno, también las escuelas, ¿sabes? Es todo un reto encontrar la escuela adecuada porque en la mayoría de colegios solo aceptan 2 niños neurodivergentes por salón, o los niños en escuelas públicas, pues los niños con autismo salen a las 11 y no van los viernes, o sea, hacen la verdad muchas distinciones porque es complicado, no está la información, no está la infraestructura, no tienen infraestructura de un o no teacher tienen ganas, ¿no? Los maestros de ir más allá. Okay. Entonces, en cuestiones privadas hay que pagar. Hay que pagar. Y como es algo especial, hay que pagar un sobreprecio. Sí. Digo, hablando de colegiaturas y esas cosas. Colegiatura más el sueldo del monitor. Del sombras. Más la preparación muchas veces, ¿no? Y la preparación del papá. Y es algo muy interesante que también me ha caído el 20 últimamente, de que no importa a dónde lo lleves ni con el mejor especialista, o sea, un papá, una mamá necesita tomar un papel activo con su hijo y prepararse, ir de la mano, no depender de nadie, ¿no? Que el papá o la mamá no necesite que nadie le diga qué hacer con su propio hijo, ¿no? Claro. Por eso me tengo que informar como papá y todo. Ok, y entonces la privada me cuesta y público no hay. Y público hay pocas opciones. También ofendiendo a los que lo hacen bien. Sí, no. Entonces hay que pugnar por... hablamos de políticas públicas, gente que se junte, grupos como ustedes, levanten la mano, solicitar apoyo del gobierno, de las instancias que sean, ¿no? La salud mental que decías, el DIF,
¿Qué más tenemos aquí en Jalisco? Pues está el Teletón, está diferentes asociaciones que hacen un trabajo muy bello, que se enfocan más, o sea, que son escuelas para especiales para niños con autismo, adultos con autismo, y va más enfocado a independencia, a ofrecerles oficios, ¿no? Uh-huh. Ahí andan haciendo Fundación ACE, que tiene muchos años, que también son hechos por mamás, que ahorita ya son... que viven con alguien así. Ajá, ¿no? Que ya sus hijos tienen 30, 40 años, ¿no? Que ya que abrieron brecha, ¿no? Claro. Entonces, y que ya se dedican a hacer talleres para que laboren los adultos con autismo. Perfecto. Ahorita platicamos de que es 1 de cada 100 más o menos. Es 1 de cada 100 en personas. Ajá, en Estados Unidos está más, la cifra va más alta, es 1 de cada 80. Okay. Y se presenta una niña por cada 4 niños, prevalece más en niños. Prevalece el género masculino. Uh-huh. Okay. En la mayoría de lugares que hemos ido, son 30 niños y 2 niñas, o así, ¿no? Sí, son mucho más niños. También en eso te sacaste la lotería. Pero también dicen de que las nenas disfrazan más los síntomas, ¿no? Porque son socialmente más calladitas o más tranquilitas, entonces también se disfraza por ahí las características. De ahí que tengan que diagnosticarse, ¿no? Ajá. Ahorita mencionaste de los grupos, puede haber un salón, ya ves que ahora los de primaria son de 40 niños, ¿habría o es cada caso salones para autistas de 20 niños? O sea, con eso mitigas el costo, pero no, ¿verdad? Porque no sé si me doy a entender, que les den clases a 20 niños autistas. ¿No se puede? ¿Sí se puede? ¿O depende? Seguro sí, mi hija estuvo en un programa muy bello para prepararlos para la escuela, un programa de preescolarización. Okay. Entonces les enseñaban muy detalladamente lo que los niños lo dan. O sea, a un niño le das un palo para la piñata y le empieza a pegar. A un niño con autista no agarra sentido. Entonces les enseñan a la piñata, les enseñan a cosas como a hacer fila, hacer menos espera. Intuitivos, pues. Okay. Y pues para mi hija era un oasis, pues aquí nadie habla, no hay niños gritones, a gusto, ¿no? El reto son los niños neurotípicos, los niños que son gritones, los niños que saltan. Ahí para mí es como una preparación ir a una escuela regular con adaptaciones, porque pues me encantaría conocer miles de autistas y tener una comunidad padrísima, pero la verdad es que no conocemos a nadie, ¿no? Entonces cada quien resuelve de acuerdo a lo que su corazón, sus recursos, su información. Y en la escuela regular pues nos dan herramientas para adaptarnos un poco mejor, o que la adaptación no sea tan dolorosa al mundo real. Claro. Y lo que hacen los niños regulares, hablando de esto, es van a la escuela y regresan, y en la casa continúan su tarea, lo que sea. Uh-huh. ¿Esto se puede hacer con autista? Sí, no, le damos duro. ¿Hay continuidad? Hay una editorial muy bella para diferentes condiciones. Entonces yo me voy y agarro un chorro de materiales y ahora vamos a trabajar con orientación, saber qué día, vamos a ver lectura comprensiva, vamos a ver corporal, y agarro un chorro de libros y todas las tardes le damos a temas importantes. Y aparte, pues como todos los niños, ¿no? Actividades extracurriculares que ayuden a desarrollarse, a que estos niños estadísticamente tienden mucho más a morir por accidentes muy sencillos, ¿no? Muchos se escapan, entonces corren a la calle y los atropellan, ¿no? Ajá, y como son silenciosos, a un niño le dices fulano y te dice aquí estoy. Okay. Estos no, tú le hablas y no te responde. O sea, si van en grupo, adiós, ¿sí? Ajá, entonces sí hay muchos temas como de seguridad, les encanta el agua, entonces hay que enseñarlos a nadar sí o sí. Entonces, pues bueno, también cuando llegan a la adolescencia, muchos son hiperactivos, pero después llegan a la adolescencia y bajan, ¿no? Hormonalmente son más ¿retraídos todavía o como más inactivos? Entonces, como hay algunas alteraciones, algunos de integración sensorial, y su cuerpo no le da la señal a su cerebro de que está saciado, se pueden vaciar el refrigerador entero, entonces muchos tienden a engordar muchísimo. Okay. Entonces hay que hacer un hábito, la actividad física,
acá. Y pues bueno, disciplinas. Y claro, así. sí se pueden poner límites porque también en Humanamente nos enseñan la eso. educación es la educación, sí. ¿no? Entonces, pues ya está pues en los papás, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? Pues igual que todos los niños, a lo mejor con otros recursos, los claro. pictogramas, ponerles fotografías o dibujos de algunos procesos, pero pues no lo vas a dejar que suba los pies a la mesa, o que, ¿no? O que pegue, o temas de seguridad, pues no son negociables. Okay. Hay que obedecer, y lo sí entiende o sí. el niño. Pues, o lo tiene que entender. Lo tiene que entender, claro. ¿no? O sí, sea, es parte del mensaje de la autoridad ahí funciona, ¿no? Sí, claro, mi niña es conmigo, gana? Con la mirada ¿Sí? se me cuadra se me hace porque... que es al revés. No. La vamos a entrevistar el miércoles que viene. A mi qué niña dice. pues no habla, va a estar muy interesante la vamos a entrevista, ver pero... No, bueno, tú le traduces. Entonces, sí te obedece. Con Sí, sí me límites. obedece y no es negociable porque son temas de seguridad, o sea, es sí o sí, punto, ¿no? ¿Los autistas toman medicina? Según el caso. Hay diferentes comorbilidades, estadísticamente muchos convulsionan, ¿no? O muchos son hiperactivos o muchos son agresivos. Entonces, en sí el autismo no necesita, pero la comorbilidad, sí. Si mi hija no toma nada, perfecto. Toma aceititos o para relajarse o para dormir. O así. No, sí, pues, y hubo un tiempo, no dormimos 4 años, ella se dormía a las 9 y se levantaba a las 12 y de ahí se dormía hasta las 6 de la mañana. O sea, 20 horas activa. ¿Cómo le hiciste? Pues no sé cómo le hice, o sea, bajé 10 kilos, o sea, los nervios de punta. Sí. Y un neurólogo nos cambió la vida con el tratamiento adecuado y aprendió mucho mejor a la escuela y estábamos de mejor humor todos. Entonces yo era la que, no, ¿cómo le voy a dar? ¿Cómo vamos a ir a que la mediquen? Híjoles, fue lo mejor que nos pudo haber pasado y ya no lo necesita, fue como un proceso. Proceso, inicia un proyecto, inicia y termina. Sí, acompañado de un neurólogo que le estoy eternamente agradecida porque nos regresó a la vida. Qué bueno. Muy bien, pues ya estamos a punto de aterrizar porque se nos fue el tiempo rapidísimo. Déjanos tarea, Vanessa, ¿qué nos sugieres a los que nos escuchan? ¿Dónde leer? ¿Qué páginas portal? Algo que se te ocurre que podamos aprovechar o editorial donde venden esas cosas, no sé, cualquier. Pues tengo muchos comerciales. Sí, nomás sin marcas, pero nomás nos tenemos algún libro que nos sugieras o alguna película, obviamente que no sea de esas. Ahorita hay muchas series que sensibilizan demasiado, ¿no? Que tú sugieras que nos pueden servir. Una que está de moda, que está divina, que se llama Abogada Who o Maravillosa Abogada Who, de Netflix. Ok, la buscamos. El capítulo 2 es una joya. Hasta el capítulo te sabes. Es una joya. Okay. O sea, que es una abogada autista que defiende a un autista no verbal y encuentra la comunicación para defenderlo de un caso muy específico. Hay hermosísimas páginas. Una que me encanta es se llama En el Espectro. En Facebook. Sí. Una pionera española que ella elaboró muchísimo material para su hijo y lo comparte y todos los terapeutas y todos los papás deberíamos de consultar, que se llama El sonido de la hierba al crecer. Es una joya, por favor. ¿Eso qué es? ¿Portal, página? ¿Qué es? ¿El sonido? Ajá, el sonido de la hierba al crecer. Pues tiene todas las redes sociales, sí, entonces por ahí. Esto lo vamos a subir a nuestro portal. Anabel Breco se llama, que es una maestraza, ¿no? Perfecto. Pues al equipo de Aresea, de ATSA, de Fundación ACE, o sea, hay muchísima actividad, la verdad que... O sea, información hay. Ajá, información hay. Tu papá, que vives con alguien con esta condición, hay que acercarse a infoeducarse o a psicoeducarse, ¿no? Y abracen a las mamás, acérquense, conténganlas, nadie cuida al cuidador. Sí. Y acérquense a los niños con mucho amor y con mucho respeto. Y pues sí, el autismo no es una tragedia. No, y hay que vivir con eso. Hay que vivir con eso. Perfecto. No, pues te agradecemos, Vanessa. Un gusto. Vanessa con Z, Vanessa Mendoza. Muchas gracias que hayas venido. Mucha suerte con Agüita, porque no me aprendo el nombre. Está bien difícil, Atsin. Ok, un saludo a la pequeña Atsin y muchas gracias. Y vamos a subir esta información que nos diste a la página de Humanamente para que los que quieran consultar, poner estos títulos y que puedan informarse un poco más.
Perfecto. Te agradecemos mucho tu presencia y a usted, Radio Escuchas, gracias por habernos escuchado y nos escuchamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Fabián, muchas gracias por el apoyo. Recuerden que estamos abriendo mentes, cerrando estigmas en Humanamente. Soy Manuel Alcalá y les damos las gracias. Buenas tardes. Esto fue Humanamente. Te esperamos en la próxima emisión para juntos seguir abriendo mentes y rompiendo estigmas. Jalisco Radio.